1, 2, 3. Bonjour les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode des gens de la route depuis l'Amazonie. Ya comimos, tenemos todo listo para irnos a dormir, estamos en nuestra camita con Una carpita. el tul, sí, la carpita, y en la habitación de al lado están los amigos franceses. Comimos muy rico, nos vamos hasta a dormir porque mañana hay que levantarse muy temprano. 4:45 Está puesto el despertador. 5 AM tenemos cita. Amigo, estas caras son de 5 de la mañana. Ya estamos levantados. Dormimos con un ruido rarísimo, que es el ruido de la selva. Rarísimo. Mucho ruido. Yo no dormí casi nada. Yo sí dormí re bien. Yo no podía dormir. Así que bueno, vamos a ver cómo empieza este día. Es hora de arrancar. El ritual de la guayusa arranca muy temprano en la mañana, antes de que el sol salga. La comunidad se reúne alrededor del fuego mientras se prepara la tradicional bebida y se empieza a conversar de las tareas que se realizarán durante el día. Además, tuvimos la posibilidad de que la chamana de la comunidad nos haga una demostración de la limpieza espiritual. Recién terminamos la experiencia con Guillermina y si bien fue una experiencia breve de limpieza, realmente en mi caso yo por lo menos sentí una súper conexión con el momento, con el ritual, con los aromas, con esa canción que ella cantaba, que todo hacía que uno logre como conectar con el universo y que realmente es muy fuerte lo que sentís a nivel energético. Súper lindo, a mí me encantó la experiencia. De hecho le decía a Luis en broma, me la quiero llevar a Guillermina al motorhome para que todos los días me haga esta armonización, porque a mi gusto fue súper positivo. Buenos días. Buen día, Otro Luis. día más de aventura en la Amazonas. Ahora estamos yendo a un saladero de loros y pericos, o también conocido como colpas. Bien, vamos para allá. Navegamos por el río Araguano, vamos en canoa. Son las 6:20 de la mañana y Luis tiene esa energía. Ya Nada después, con la energía de la guayusa, el té tradicional y la limpieza del chamán, estamos con una suerte divina. Llegamos al saladero. Estamos esperando que empiecen a llegar los pericos. Es un evento que pasa muy poquito, muy cortito en el día,
que es que los pericos vienen a comer a este saladero, pericos y loros y demás. Entonces es un ratito nada más porque comen un poquito y se van. Entonces acá Luis dijo, esperemos a la orilla del río a verlos pasar, y cuando empiecen a llegar ahí nos vamos a arrimar al saladero y en silencio vamos a presenciar, si Dios quiere, este espectáculo. Que vinieron a ver el espectáculo. Ahora cuando lleguen los pericos te voy a mostrar el show que se arma. El show del perico. Mostramos eso porque los pericos están lejos, y no se llega a ver con la cámara porque bajan sobre ese paredón que está allá. Pero es todo un show ver como nosotros como turistas en general aparece algo y enseguida levantamos la cámara y enfocamos, celular, cámara, para ver si podemos captar algo en vez de vivir el momento con los ojos, que es más natural porque se ve mejor. El celular por lo general no sale nada, pero bueno, eso lo podemos decir nosotros que aprendimos con mucho tiempo después de estar viajando, que a veces enfocar con el celular después no se va a ver nada y te perdés el momento y después la imagen tampoco representa demasiado. Pero bueno, es como un acto reflejo que tenemos todos. Sí. Y si fue no impresionante, queda, en cuanto sí. aparecieron los loros, todos hicieron así con el celular. Si no queda reflejado en la pantalla, no existe el Claro, momento. como que no estuviste, ¿viste? Hoy a la mañana con el ritual de la guayusa Sí. y la ayahuasca, no la ayahuasca, sino la curación del chamán, también estaba oscuro, no podíamos prender una luz para grabar, era como, bueno, nada, vivamos este momento y Sí. después te lo contamos. Sí. Y si lo querés vivir, nada, Hay que vivirlo. te venís para acá. Y ahora sí que ya vimos el show de los pericos, nos vamos a desayunar. Perdón, pelo gris. Vueltos a la comunidad ya con dos actividades importantes durante la mañana y vamos a desayunar y a seguir porque parece que el día recién arranca y Luis tiene muchas cosas planeadas para este día. Acá tenemos el detrás de escena a Luis y a Cristina preparando el desayuno. Cristina no la habíamos presentado todavía, es la hija de Luis, ayuda en las excursiones y además prepara unos desayunos espectaculares. Luis dice que siempre el desayuno es importante, de hecho él en el desayuno se come un pescadito completo y hizo desayuno en frutas, café y estas empanadas rellenas que ahora vamos a ver de qué. ¡Qué A ver, Mari. emoción! Esta era la sorpresa. Abrí. Pero está caliente. Ah, está caliente, mira, tenés un cuchillo. A ver. Ah, Pollo, mirá, alta empanada de pollo. ¿Qué tiene pollo? ¿Qué tiene? choclo. De todo. Uf. Después de esto hay que irse a dormir, no podemos ir a caminar. Veníamos conversando con Guille en el desayuno que particularmente me pasa, y calculo que un poco a vos también, esto de estar comiendo A mí no. alimentos. Mentira. Esto de estar comiendo alimentos como tan naturales, sin tantos, condimentos, Sí, obvio. casi sin sal. Casi sin sal, sin conservantes, por supuesto. O sea, comida muy, muy natural. Y como el paladar es como que uno termina de comer y no siente ese placer que te da la comida normalmente. O sea, quedas satisfecho, te alimenta, te supernutre, pero hay algo químico que al cerebro no le llega. Y nos hizo reflexionar en esto de que Claro, cuántas cosas con químicos comemos evidentemente que hacen que ese efecto sea inmediato. Te comes un paquete de galletitas y sos feliz. sí,
pero sin embargo te comes un pedazo de Sí, mandioca. o un pescado hecho con nada más que con ajo y sal en una hoja, y sin embargo hay algo de la satisfacción química que no te genera. Quedás bien porque Sí, no sí, tenés te hambre, alimenta. te alimenta un montón, pero bueno, no tenés esa felicidad que te da la comida, ¿viste? Es esa cosa rara. Para Para pensarlo, reflexionar. sí. Hoy nos levantamos reflexivos. Llegamos a compartir un rato con la comunidad, vamos a vivenciar algunas experiencias con ellos, después vamos a hacer una recorrida también por este lado y a seguir conociendo y explorando un poco más de la selva. Este lugar al que llegamos es parte de la comunidad Santa Bárbara. Acá ellos tienen el colegio, tienen sus artesanías también y bueno, un lugar para los chicos. Así que la idea es compartir con ellos un rato durante la mañana y almorzar con ellos también. Luis nos está contando un poco cómo son los movimientos dentro de la comunidad, cómo trabajan en conjunto y demás. Y siguen utilizando lo que acá le llaman minga, que es, suponiendo que yo soy parte de la comunidad y necesito hacer algo en mi espacio, en mi casa, o necesito construir mi casa, voy y hablo con todos los de la comunidad para ver quién de ellos me va a venir a ayudar, y en función de eso me organizo para trabajar, y mi único compromiso con ellos tiene que ser ese día alimentarlos muy bien. Tiene que haber mucha comida, mucha chicha, también para que tomen algo de caña. Y la minga es un trabajo comunitario donde se juntan todos, charlan todo el tiempo y construyen mi casa. Y la única, digamos, remuneración que yo tengo que hacer al respecto es alimentarlos. No tengo que sacar nada de dinero. Y así van haciendo con todos los de la comunidad. La verdad que, bueno, es algo muy ancestral y que hoy incluso lo siguen haciendo. Después de charlar un rato largo sobre varias de las tradiciones y costumbres que tiene la comunidad, esta comunidad particular y otras en general acá del Amazonas, incluso hay comunidades, esto es un dato, comunidades no contactadas, o sea, es gente indígena que no tiene contacto con la civilización y tienen sus propios métodos, al punto tal que ellos siguen siendo guerreros, por lo cual si vos te metés en tu territorio probablemente te ataquen y te maten. Muchos de ellos son jíbaros, los que están muy sobre la frontera con Brasil o con Colombia son jíbaros y son los famosos reductores de cabeza. Nada, más allá de este dato, y después de un montón de cosas que charlamos que fueron súper interesantes y que sería demasiado ponerlas en un video porque sería muy largo, muy tedioso, pero porque aparte somos muchos y muchos vamos preguntando. Todo esto te quiero transmitir de que hay muchas cosas para saber y aprender de estas culturas. Ahora vamos a compartir un rato con la gente, vamos a comer y creo que nos tienen preparado una danza de recibimiento. Muy buenos días, mi nombre es Mercedes, tengo 39 años. Ahora voy a hacer demostración de la chicha. Para poder preparar la chicha, la mujer va hasta la chacra, donde tiene el cultivo de la yuca. Primero limpia con el machete, corta los palos y comienza a sacar la yuca, que es un tubérculo. Lo trae hasta su hogar, lo lava después de pelar, pone en una olla por unos 15 a 20 minutos hasta que cocine, y luego tiene este material que es de una raíz o de una bamba de un árbol que el esposo o el hombre puede hacer en su casa, detallar. Y aquí tiene también el material, el utensilio hecho de la madera, que es tacanamuco. Con esto es lo que va a aplastar la yuca para transformarla en chicha.
En la casa, cuando se va a hacer chicha, tienen un batán bien grande. Están algunas familias, puede ser la hermana, puede ser su mamá, su abuela. Ahora, esta raíz que tiene en mano es de la raíz de la palmera supuestamente caminante, que he explicado en la selva. Es un tubérculo que es camote dulce, comida de los incas que fue introducido aquí en la Amazonía. El camote dulce representa a la fermentación. Todo lo que está extraído lo pone el sustrato de líquido en la yuca aplastada. Antes teníamos que hacer esto, perdón que meta la mano, masticar, envolver con la saliva y poner allá, porque si no tiene saliva no fermenta. Por la higiene, por la pandemia se propagó este tubérculo aquí. Gracias. ¿No está escupida? No. ¿Está escupida? Señora, ubíquese. Vamos a probar la chicha caserita. No es la que acabamos de hacer, esta ya tiene toda la fermentación. Es Tiene sabor a yogur, Sí. ya que es fresca. Es como un probiótico. Yo quiero decir algo. Mari acaba de dar toda esta explicación, termina de dar y me dice, igual no la voy a tomar porque me da asco. No, porque Y me la está dando a mí. no me hace como... Toma esa pata. El sabor no me es familiar. A mí me No es que gustó. me da asco. ¿Pero lo probaste? Sí. We got time on our side. We're in a state of home. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay. Mirá la mesa que está servida. Impresionante. Yuca, pescado, bagre. Hay de todo, mirá. Todo esto está cocido. Desde que llegamos lo pusieron a cocer en la hoja al fuego. Acá hay una ensaladita. Esto es palmito. ¿Sí? Sí. Y estos son tortillitas de De yuca. maíz o de yuca. De yuca. Ah, y esto es Una nuez. esto es una nuez blanca, nuez cacao, Cacao blanco. cacao blanco, pero no es del cacao, es nuez. Chocolate, claro. Ahora lo vamos a probar. Además, hicieron chantacuros para que alguien pruebe. Chontacuros para que alguien pruebe. Yo me parece que es el momento de probar uno. Peces que están aquí son pescados por los hombres que van en la noche para poder pescar diferentes especies de catfish o poisson chat o bagre. Aquí tenemos una especie con escama, que es una caracha, que esto se le pela con los dedos y se come muy delicioso. Acá, este es un shio. Y aquí tenemos el propio bagre, que es uno mediano, que se lo puede comer, de muy deliciosa la carne. Acá tenemos estos, siempre tienen huevos toda la época del año, estos tipos conocidos como carachama. Estos se alimentan, si puedes ver la boca de ellos, estos se adhieren a la piedra y se alimentan del fitoplancton que tienen sobre las rocas, ¿no? Entonces todas estas especies con escamas son en la misma especie de estos. Acá también tenemos el bagre, aquí tenemos yuca, aquí tenemos los gusanos chontacuros que son extraídos de la palmera y comen el corazón de la palma. Aquí tenemos la ensalada y aquí tenemos corazón de palmito, palmito de la conserva de las palmas que se extrae para poder comer. Aquí tenemos cacao blanco, que es una nuez de la selva, y el cacao aplastado con ají, que se puede combinar con la yuca, con la ensalada y todo. Tenemos las tortillas hechas de yuca, que son empanadas, creo que tiene queso. Y aquí el que desea puede ponerle limón, sal, y tenemos la bebida de la Jamaica, la guayusa y la hierba luisa. Si no terminamos todo de la mesa, no nos vamos.
Amigos, queda claro que si me llego a quedar alguna vez en la selva voy a bajar bastante de peso, porque pocas cosas de las que están acá son de mi agrado, por lo menos a mi paladar o a mi vista no me resultan muy tentadoras. El que les dije ahí atrás no para de comer. Y acá tenemos el chontacuro y ahí tenemos al candidato a probar el chontacuro. Voy a probar uno solo porque acá los amigos también van a probar. Se animaron, ¿no? Sí. Tomás, ¿vas a probar? Sí. No. Ah, ¿qué pasó? Matilde. Y como soy el primero, voy a comer el más chiquito. Ah, Tu m'envoies la salade, Mimo, s'il te plaît? Déplace-toi. No lo voy a pensar demasiado. ¿Estamos? dale. Ah, te lo mandaste todo. ¿Cómo es? Rico. Muy rico. ¿A qué sabe? A un chinchulín. Le gustó el chontacuro a Guille. Para que quiero ver la cara de ellos. Ah, por las dudas. Just in case, un traguito de jugo. No, te va a gustar. Bien, Guille, que te animaste de one, ¿eh? No, es muy rico. Tan, 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 tan. ¡Sac! Quel goût. C'est bon? Bien. ¿Está bueno? Está bueno, ¿viste? Bueno, y acá el final de fiesta, que como verán, el pobre Guille no comió nada tampoco. Se va en ayunas. Es que acá dijeron que había que terminar toda la comida. Yo hago caso. Sos muy en la obediente. mesa, yo ayudo. No, comió una barbaridad, así que bueno, acá los restos del banquete, pero bueno, todos han dicho que estaba exquisito. Y acá está la muestra que lo demuestra. Como el Sí, no. día, Ah, el día arrancó temprano, así que después de comer hicimos una pequeña siesta y ahora estamos para la siguiente actividad que intuimos algo, mirá. ¿Estamos seguros de esto? Este es la canoa, unas ruedas inflables arriba. Vamos a ver con qué nos ¿Estamos seguros entretenemos de ahora. esto? A los amigos franceses que les encanta el agua ya están arriba de la canoa. ¿Está chequeado esto de hacer tubing? ¿Era necesario incluir tubing a esta jornada amazónica? Pues sí, era necesario. Bueno amigos, la actividad es hacer tubing por el río. Nos vinimos muy arriba en el río. La idea es que de acá nos tiren y si Dios quiere nos agarren allá en Santa Bárbara. Dios mediante. Veremos si ese plan resulta. Si no, acá atrás está Luis que nos irá a buscar a donde corresponda. Santa Bárbara mediante. Yo no les prometo nada. Al menos voy a hacer la prueba porque me da como un poco de miedo. Es muy cool. Acá opinan que es muy cool. Yo tengo mis reservas. Estamos todos de lado. Ya. Esa subida poco elegante. No, esa pata. ¿Terminó? Espectacular. La verdad, súper linda experiencia. Anímense a hacer todo lo que les da miedo porque es lo que mejor los van a pasar. Bueno, al menos yo lo de la hamaca. Y acá tenemos nuestro capitán. Gracias, capitán. Grosso. Y después de tomar tecito de guayusa, hierba luisa, ¿qué nos espera para la merienda?
Coca-Cola, señores. Es como Hace un 2 días que los chicos le vienen diciendo, Luis, una Coca-Cola, una Coca-Cola. Mira, Luis fue y consiguió Es Coca-Cola. como un cumpleañitos, la copucha que levanta. Así que ahora nos tomamos una coquita y nos vamos a hacer la próxima actividad, que esto nos termina de coronar como Amazónicos. ciudadanos amazónicos. Nos vamos a la cerbatana. Acá aprendimos con los amigos franceses que esta se llama de poulet y esta... De poulet. ¿Cómo es? ¿Poulet? ¿De poulet? Le poulet. Le poulet, no de poulet. Acá tenemos nuestros amigos franceses. Este es nuestro blanco, de búho. ¿Cómo se dice búho? Ibú. Le poulet, ibú. Y el mejor, ¿cómo es el mejor? Atención. El mejor por El mejor. Aquí. Ahí está. entre los dos oyes. Entre los dos ojos. Esto es una botoquera en quichua, es la cerbatana que usan en la cultura quichua. De los guaraníes es una más grande y pesada y plana. Aquí tenemos los dardos que se junta con algodón de la ceiba. Se pone en dentro de la cerbatana y aquí tenemos que soplar duro. Pues en su realidad para cazar monos, la cerbatana de 3 metros y medio alcanza hasta unos 60 metros de alto. Entonces soplan muy duro, tienen una fuerza en sus pulmones. Con veneno y el veneno se lo mata el mono, pero no lo contamina. Nosotros pues se saca el veneno, se extrae está acá. Se extrae la liana del curari. Este líquido se pone aquí, es un pegamento como goma, se pone en la punta de los dardos y ellos con la mandíbula de piraña pues lascan un poco la punta, ya que cuando está impernada dentro del mono, esto al correr o al sacarse, ellos se pueden quebrar el dardo y queda dentro. Entonces ellos van a caer abajo los monos. Va primero el... Pará, Mari, espera, porque esto es muy gracioso. Espera, va Mari, espera, yo te voy a poner de un ángulo que pueda ver dónde va tu cerbatana. Tu dardo, va. Muy bien. Va, mira, te diría que hasta bastante bien incluso. ¿Puedes decir? Sí, por lo menos pasó el... Segunda oportunidad. Pasó el coso. Second chance. El blanco está más o menos a unos 10 metros, así que mira, soplaste, pasó ¿Y por los qué 10 no metros. vos filmás de aquel lado? No, porque por ahí me clavas el coso en un ojo. No, por las dudas. Oh. Ese no estuvo tan... Ese, ya, el segundo fue menos. Es que te quedas sin aire. A la No, segunda que hay que que darle como un golpe seco. ¿Así? Ah, ¿cómo es? Que no dependa de nuestra habilidad con el soplete. Por eso sobreviví el más apto. ¿Cómo se llama? Soplete, ¿no? Vos, ya si le decís soplete... Cerbatana. Cerbatana. Sí, encore ça, ¡Congratulations, Guillo! En el corazón. En el corazón. Mirá, y aparte me hago ese Liquor. ¡Opa! Cœur. Aplausos, por favor, para Guillo. Aplausos, Gordi. No Los entienden. franceses, entre que le explicamos y todo es un quilombo. ¡No! ¿Vos fuiste? Muy bien. Mirá cómo se clavó aparte, mirá. Mirá. Tom, ¿cómo es aplausos? Clap your hands. Clap your hands. ¿Cómo se dice? ¿Pero cómo se dice? Aplaudir. Aplaudir. Lo bueno es que si me quedo en la selva con Guille, ya sé quién me va a dar de comer. Amigos, estamos cerrando este tercer día amazónico. La verdad que hicimos un montón de cosas. Arrancamos, como vieron, muy temprano, desde las Más de 12 horas que estamos más de 12 haciendo horas actividades sin parar. espectaculares. Nos queda una cena que ya vamos a cenar enseguida porque está oscureciendo y como no hay luz, vamos a aprovechar la luz natural y de ahí a dormir. Mañana veremos cómo termina toda esta aventura volviendo a la ciudad. Nos vamos de nuevo a Misaguayí, nos vamos de nuevo a encontrar con los michis. Amigos, hasta mañana.